Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TVE, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 28, 7 de la noche, donde tenemos a nuestro invitado Frank de Varona. Frank, gracias por la oportunidad que nos brinda de compartir y analizar el contexto de los graves problemas que están sucediendo aquí en los Estados Unidos y que es importantísimo tener la visión clara, porque las cosas que están sucediendo, mis amigos, están en un límite y ese límite nosotros tenemos que estar conscientes, puesto de que lo que estamos enfrentando es algo extremo. Muchísimas gracias a las personas que se han venido suscribiendo al canal. De verdad que para nosotros es muy, pero muy importante. Si no lo ha hecho y es la primera vez que está con nosotros, gracias. Por favor, suscríbase con nosotros, activa las herramientas que da el sistema para que podamos estar comunicados. Y lo más importante, por favor, compartan el programa para que esta información llegue a tantas personas que necesitan tener luz sobre los graves problemas que estamos enfrentando. Sin más dilaciones, gracias nuevamente, suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con Frank de Varona. Amigos, patriotas, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de viernes 7 de la noche, donde nos vestimos de lujo para nuevamente compartir con ustedes a Frank de Varona, que nos trae nuevamente luces sobre la situación que está pasando aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América, que está bajo ataque, como dice el nombre del programa. Frank, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gustavo, por tenerme una vez más en tu programa y de verdad que estamos siendo atacados en esta nación. No, y sin piedad ninguna. Fíjate que tú me has estado mandando mucha información que abruma de verdad ver tantas cosas y que la gente, quizás por la manipulación de los medios, eso de comunicación, la gente está en el aire. Yo estaba en el aire cuando vi cantidad de personas con estos nombres raros de, tú sabes, de musulmanes orientales, son los nombres de ellos, pero nosotros lo vemos raro. Sí. Y están penetrados en organizaciones, vamos a ponerle un nombre educado, conflictivas, para no ponerle el nombre real que de lo que son. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué luz nos das al respecto? Bueno, vamos a hablar primero de las personas que le dan dinero, le dan millones y millones de dólares a estos grupos que quieren destruir Israel, pero junto con Israel quieren destruir los Estados Unidos de América. Están en contra de Israel, pero quieren acabar con el capitalismo y destruir esta nación. Y así lo dicen cada vez que hablan y usan el social media, ¿no? Los medios de comunicación. En fin, quiero hablar de un matrimonio que es uno de los que le ha dado muchísimo dinero. Es más, le dio 20.4 millones del 2017 al 2022 a este grupo dirigido por un dominicano que vino aquí de migrante con su familia cuando tenía 5 años. Él se llama Manolo de los Santos y creó un grupo comunista yihadista, destrucción de Israel junto con Estados Unidos, a pesar de que su familia vino aquí de inmigrante, ¿no? Y este grupo le dio dinero a él y está acabando, llevando estudiantes de diferentes universidades a Cuba, se reúne con Díaz-Canel en el Palacio de Revolución y vamos a hablar de él primero y después quién le da el dinero para entender un poco más lo que está pasando. Claro. Este dominicano de 5 años que vino aquí se hace comunista enseguida y entonces a los 17 años viaja a Cuba con este grupo de pastores protestantes, todos comunistas, que se llaman Pastores de la Paz. Pastors for Peace, amigos de Fidel Castro, todos son comunistas. A los 17 años va este joven de ahí del Brooklyn con estos pastores que son de Nueva York. Obviamente, como eran comunistas, pues ya tenía contacto con ellos. Entonces va a Cuba y se queda un montón de años viviendo en Cuba. Lo mandan a un seminario que había en la ciudad de Matanzas
para evangélicos, para crear pastores evangélicos con la teoría de la liberación marxista, lo mismo que existe en la Iglesia Católica, con el Papa comunista que tenemos, que también es de la teología de liberación de la Iglesia Católica, pero este era de evangelio. Querían hacer de este joven un pastor evangélico comunista para penetrar en las iglesias evangélicas al comunismo, pero él no quiere ser pastor. Y se queda en Cuba viviendo, ahí conoce todo tipo de terroristas, porque Cuba es un centro de terrorismo. Ahí está Hamas, ahí está Hezbollah, ahí está Irán, ahí está China comunista, está Rusia, Irán, todo lo peor que hay en el mundo está en Cuba comunista hoy en día. Y él se hace amigo de toda esta gente, ¿no? Desde que es muy joven. Entonces, eventualmente regresa a Estados Unidos y crea una organización, en inglés se llama The People's Forum, en español el Foro del Pueblo, y tiene 33,000 seguidores en X. Yo he entrado a X y ver todo lo que él pone ahí, ¿no? Y tiene 3,000 seguidores que trabajan con él. Y una cosa interesante, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, hay un matrimonio de un hombre que el padre es de Sri Lanka, es un país en Asia, que se llama Neville Roy Singham. Se escribe eso Singham, Singham. Si lo traduce literalmente, sin es cantar y ham es jamón. Jamón cantante, pero jamón cantante no tiene nada, es tremendo comunista y odia este país. Entonces, Jamón cantante. Jamón cantante, Singham, ¿no? Que se casa con otra comunista que se llama Jodie Foster, que es una de las cofundadoras de un grupo marxista que se llama el Código Rosado, Code Pink. Han hecho manifestaciones, por ejemplo, ella hacía manifestaciones con Jane Fonda frente al Capitolio. Otra, le decimos Hanoi Jane, ¿verdad? Porque ella estaba a favor de Hanoi. Muchas veces iba a Hanoi. Es una comunista que estaba en medio de la guerra de Vietnam a favor de Vietnam del Norte. Y le dicen Hanoi Jane, ¿no? Porque iba tantas veces a Hanoi. Por ahí hay una foto alegórica de ella montada arriba de un tanque y haciendo publicidad contraamericana. Exacto, y arriba también de un cañón, la he visto relatada. Bueno, junto con esta comunista, la esposa de este hombre, de Bill Roy Singham, es Judy Foster, perdón, Judy Evans, que es que se llama, Judy Foster, artista de cine, Judy Evans, y junto con ella estuvieron una vez a la semana frente al Capitolio haciendo demostraciones a favor del cambio climático. Y las dos las arrestaban y las metían presas, salían y volvían ahí. O sea, es una activista. Y ella también es una demócrata que hizo campaña para la presidencia de un gobernador demócrata de California, es una activista también política del Partido Demócrata. Pero se casa con este hombre, en una época criticaba a China, pero como este hombre es pro-chino, comunista, ya dejó de criticar a China y ella ahora está con China y viven en Shanghái, muy felices los dos. Pero este matrimonio hizo muchísimo dinero. Él, obviamente, muy inteligente. El padre de Sri Lanka era profesor universitario en Nueva York. La madre, oye esto, una china nacida en Cuba, con un nombre de Asia, así que no se llama Pérez ni Rodríguez, tiene un nombre asiático, pero nació en Cuba. Así que es medio cubano este hombre, este comunista yihadista, ¿no? Y entonces, bueno, pues él hace muchísimo dinero, porque obviamente es muy inteligente, crea un grupo que se llama Thought World. Thought es pensar y trabajo, pensamiento. Es una corporación que él crea de la nada, en Chicago, donde vivía, ahí en su casa la creó, y con el tiempo esa corporación pues se hace extremadamente poderosa. Ellos ayudan con el software de muchísimas bancos internacionales, de grandes corporaciones, etcétera. Y él decide vender su negocio a un grupo que se llama Apex Partners por $785 millones. Vende su negocio. Y entonces decide, y cuando lo vende, ya tenía, su compañía tenía 4,500 empleados trabajando en 42 oficinas en 15 países diferentes. Se le había ido súper bien, bien rápido, haciendo ese dinero. Y entonces, bueno, entonces él dice, con todo ese dinero ahora yo voy a avanzar el comunismo y voy a destruir Israel. Pero fíjate, él hace la plata, ¿con quién? Con el capitalismo de Estados Unidos. Con eso hace la plata. Y entonces ahora con ese dinero
quiere destruir el capitalismo de Estados Unidos también y crear comunismo en este país, a pesar de que el capitalismo lo hizo el rico. Así trabajan esta gente mala, ¿no? Y entonces, bueno, pues le da dinero a este Manolo de los Santos, que tiene una oficina a unas pocas cuadras de Times Square. Y este dominicano, ahí tú lo vas a mostrar, todas las fotos las estás mostrando ahí en pantalla, está retratado con una hoja y un martillo por ahí atrás. Bueno, él decide, fíjate, octubre Esa 7, oficina no está en un barrio malo, esa oficina debe no, costar una fortuna ahí, ese es una el corazón. fortuna, está a cuadras de Times Square. ¿Cuánto vale alquilar una oficina en el centro de Nueva York, pegadito a Times Square? Nos Times gusta Square es el vivir de centro de Nueva York. capitalismo, nos gusta el capitalismo. Exacto. Bueno, entonces, octubre 7 es cuando Hamas ataca a Israel, junto con otra organización que le llamaban vamos a hacer un flood, a inundar Israel. Por eso esta gente cuando tienen mítines van a ir a bloquear el Brooklyn Bridge o van a ir a molestar ahí el John F. Kennedy Airport. Dice, vamos a hacer un flood, porque así describía los terroristas que mataron a los israelitas. Vamos a hacer un flood en Israel, una inundación, es la palabra flood en inglés, ¿no? En español, flood. Pero lo que quiere decir es que vamos a atacarlo, ¿no? Y ellos, todas sus reuniones, es decir, vamos a hacer un flood en Manhattan a favor de Hamas, vamos a hacer un flood en el John F. Kennedy Airport, ir ahí a bloquear, a impedir que funcione el aeropuerto o las calles en Nueva York que las bloquean todo el tiempo. Bueno, y entonces, pues este señor hace eso, pero ha ido a Cuba un montón de veces y lleva a estudiantes. ¿Y con quién se reúne en Cuba? Con Díaz-Canel. Y por supuesto, y dice que Díaz-Canel es un gran líder, vamos en contra del bloqueo, queremos comunismo en todo el mundo. Se reúnen en el Palacio de la Revolución, donde está Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, que es un asesino, ¿no? Ningún estudiante que él lleva, 300, 400, todos los que lleva, a nadie se le ocurre preguntarle, ven acá, No, ¿por qué tú en julio 11 tiraste gente a la calle y mataron niños, mataron mujeres, mataron niños, arrestaron a cientos? Todavía hay gente presa en Cuba con 20 y 30 años cuyo crimen era pedir la libertad. Esa explosión que hubo en Cuba hace varios años, que fue julio 11, una explosión. Queremos libertad. No pedían dinero, no pedían, queremos libertad, estamos hartos. En Cuba hoy en día no hay agua, no hay electricidad. Es un estado fallido, no hay, los hospitales no tienen medicina, hospitales no tienen agua. Ningún comunista que lleva esta isla se le ocurre decir, que ven acá porque tú mataste a tanta gente joven, cuyo delito era pedir la libertad. A nadie se le ocurre decir eso de Canel, ¿no? Porque todos están con el comunismo en Cuba. Bueno, este hombre, por supuesto, recibe esa cantidad de dinero de este par de comunistas, ¿no? Que dice, y no solamente este hombre, el hombre del que estamos hablando, Neville Singham, él también ha interferido en los medios de India, que creó un escándalo enorme. Tú estás enseñando ahí la cara de él en India, ¿no? Un escándalo que explotó porque estaba dándole dinero a periodistas en la India para que hablaran bien de China comunista. Y sabemos que la India ha estado en guerra varias veces con China. O sea, la India es un país que es enemigo de China comunista y este hombre está haciendo propaganda a favor de China en los medios con dinero que compraba periodistas y fue un tremendo escándalo. Pero él también ha hecho lo mismo en Brasil, que por supuesto está el comunista Lula de Silva, lo ha hecho también en varias naciones de África también. O sea, está usando su dinero para ser un vocero de China comunista. Y eso viola la ley. El propio Marco Rubio, viendo todo lo que hacía este hombre, le escribió una carta al Departamento de Justicia, que no puede ser más corrupto de lo que es, dirigido por Merrick Garland. Inclusive están considerando meterle un desacato a Merrick Garland, porque le han pedido que le dé las grabaciones que hizo Trump, perdón, las grabaciones que le hicieron a Biden cuando lo estaban interrogando por todos los documentos que se robaba desde que era senador, ¿no? Y los republicanos lo han pedido, quieren ver esas grabaciones y Garland ha dicho que no. Y debido a eso quieren ahora hacerle, no sé cómo van a atacar a Garland, pero quieren hacerle un juicio político, si es posible, o una censura o algo así. Pero Marco Rubio
viendo lo que hacía este hombre, Singan, ¿no? Lo ha visto igual que yo, y los oyentes que nos va a ver en tu programa aquí hoy, los que están mirando este programa. Decir, este hombre debía haber estado inscrito en lo que se llama Foreign Agent Registration Act, que le llaman FARA, F-A-R-A, porque si tú estás de agente de China comunista, haciendo propaganda a favor de China en esta nación, dándole dinero a grupos comunistas en Estados Unidos, tú no estás trabajando para Estados Unidos, tú trabajas para China comunista. Y Marco Rubio tiene toda la razón y lo quiero felicitar, por supuesto, que hizo ¿Quién controla el gobierno americano? Barack Hussein Obama, que siempre le ha gustado todos los radicales islamistas del mundo entero. Le gusta Irán, le gustan todos estos terroristas, son los que más admira Barack Hussein Obama, que por supuesto le gusta Irán, le gusta a los hermanos musulmanes. Yo escribí un artículo hace años de cómo él le estaba dando dinero, o su política exterior era encaminada a que Irán se cogiera todo el Medio Oriente y los hermanos musulmanes se cogieran todo el norte de África. Esa era su política secreta, que se llamaba, es un memorando secreto de 18 páginas que hizo, que se llamaba Presidential Directive 11. Ni siquiera se lo dijo a los demócratas lo que estaba haciendo, pero era su política exterior. ¿Quién lo apoyaba? Hillary Clinton, Samantha Power, gente de la Casa Blanca. O sea que tenemos un presidente que fue presidente 8 años, que todavía gobierna, porque gobierna no es Biden, gobierna Obama, y este es el tercer periodo de Obama, y por supuesto no va a investigar nada como pide Marco Rubio. También otro congresista. La situación está, el país está tan, pero tan corrompido es la palabra, a través de estos lineamientos como el de Obama, como esas políticas, etcétera, porque en su sano juicio, toda esta gente izquierdista, pro-Palestina, etcétera, deberían estar no presos, deportados de aquí, puesto de que están contra la esencia natural. Pero tú ves que estos tipos campean por medio de la calle además con dinero, que les dan dinero. ¿Cómo poder zafarse de eso? ¿Hay alguna posibilidad realmente de que esto se va a corregir? Porque sabemos lo que estamos enfrentando para llegar a noviembre 5, pero arriba de esto, gente como las personas que tú me enviaste, el Kaswani el Abdullah aquí, son gente que están aquí metidos cogiendo dinero, jurándole la muerte a los Estados Unidos, jurándole la muerte a los israelitas. Por el otro tenemos también la señora la que tú mandaste, la Fátima Mohamed. Óyeme, cuando tú ves toda esa gente que están aquí adentro, ¿cómo poder entender que no vamos a poder zafar de ellos? Porque si los pudiéramos sacar, pero es que la ley está tan, pero tan corrompida por esta gente, manipulada por esta gente, y ellos empoderados de eso, que yo de verdad, tristemente o pesimistamente, no veo una solución. Bueno, mira, vamos a hablar de lo que ocurrió octubre 7, ¿no? Invadieron a Israel, mataron ese día, octubre 7, 1.269 israelitas. Bebitos vivos los metían en el horno de su casa y los quemaban vivos. A las madres las mataban delante de los hijos, violaban mujeres, se llevaron rehenes nacidos en Estados Unidos, que todavía están presos, y otros que ellos los han asesinado. Todo eso ocurrió. Fue un ataque contra Estados Unidos también, porque ahí había israelitas que eran ciudadanos americanos, ¿no? Que se los llevaron de rehenes. Bueno, y que estaba en un festival de música, pensaba que no había ningún peligro, ¿no? Bueno, al día siguiente de eso, este grupo de Manolo de los Santos, que se llama el Foro del Pueblo, hace un póster que tú lo estás mostrando ahí en pantalla, donde el póster dice All Out for Palestine, Times Square, Broadway, la 42 calle, donde está Times Square, a la 1 de la tarde, octubre 8. Now, explícame cómo tú tienes tiempo de hacer un póster como ese, repartirlo, llamar a tus seguidores para que se reúnan contigo ahí. Él tenía que saber que eso había pasado. Obviamente, cuando Manolo de los Santos estuvo en Cuba, ahí va, los líderes de Hamas iban a Cuba. Claro. Él tiene que, esa es mi opinión, puedo estar equivocado, pero él tiene que haber sabido lo que iba a ocurrir. Porque cómo le va a dar tiempo él tan rápido a convocar su gente, y no solamente convoca al grupo de él, convoca a este grupo que se llama Within Our Lifetime, que son terroristas también, que son también a favor de Hamas, destruyendo los Estados Unidos. Lo dirige una palestina americana que se llama Nerdin
Kiswami, que tú la estás mostrando en pantalla para que vean la cara de ella. Y ella, cuando ella, por supuesto, muy inteligente también, estaba estudiando, se graduó de abogada en CUNY University, es la universidad importante de Nueva York, y el día que ella se gradúa, en el 2022, la escogen a ella porque era muy tan brillante para que dé su discurso con todos los abogados que se graduaban, que iba a decir, mira, ahora somos abogados, vamos a tener una vida buena, vamos todos a trabajar, a hacernos ricos. No, aprovecha que es la que la escogen para hablar, para atacar a Israel, atacar a los Estados Unidos a favor de Hamas. Al otro año, la otra que participa, que tú la acabas de mencionar, Fátima Mohammad. Por cierto, Fátima Mohammad era la esposa de Mahoma. Así se llamaba, Fátima. Fíjate qué nombre tiene. Tiene el nombre de la esposa de Mahoma, ¿ok? Y Fátima Mohammad se graduó de abogada, la escogen otra vez para que dé el discurso el commencement address, que se dice en inglés, a los graduados, y vuelve a hacer exactamente lo que hizo la otra el año anterior. Y estas dos mujeres, con otro que se llama Abdullah AKL. Fíjate qué clase de nombre tiene. Ese es también otro árabe, obviamente, con ese nombre y un apellido que es AKL. No sé ni cómo se pronuncia. AKL. Por eso No te sé lo cómo se mencioné pronuncia el al nombre. principio con estos nombres, pues, imagínate. Bueno, esos tres son los que dirigen este grupo. Fíjate que ellos le llaman al grupo Within Our Lifetime, dentro de nuestras vidas, porque ellos dicen, nuestras vidas vamos a matar a los 7 millones que viven en Israel. Y no solamente lo vamos a matar ahí, lo vamos a perseguir por todo el mundo porque quieren hacer una intifada globalista para matar a los judíos donde quiera que estén. Y me luce que estamos viviendo en Estados Unidos en los 1930 de Alemania nazi, porque ha ido ya, bueno, el otro día unos judíos en Los Ángeles iban a una sinagoga y por poco los matan a golpe. Tuvo que venir la policía a salvar a los judíos que iban a rezar en su sinagoga. Eso es lo que hacían los nazis en los años 30, exactamente eso. Atacaban a los judíos en la sinagoga. ¿Qué más hacían? Atacaban las corporaciones de los judíos. Kristall Nash, empezaron a destruir todos los negocios judíos. Eso es una palabra alemana que dice destruir los vidrios, Kristall Nash. ¿Y qué están haciendo aquí? Atacaron negocios judíos. ¿Dónde? En New Hampshire. Las barbaridades que hacen estas personas. Un hospital de cáncer fueron a protestar porque billonarios judíos le donaron dinero al hospital para que salven vidas de cáncer. Y este grupo es y obviamente trabajan juntos porque esa manifestación que le estoy hablando el foro del pueblo, ella estaba ahí también, esa mujer con Within Our Lifetime. Obviamente trabajan juntos porque todos estos comunistas saben quiénes son y todos cooperan. Pero esto va mucho a Cuba, ¿no? Esta otra organización no está tanto con Cuba, ¿no? Están más bien en Estados Unidos haciendo la propaganda. Pero son grupos perversos. ¿Y por qué? ¿Dónde está el FBI? ¿Dónde está Homeland Security? Bien, gracias. ¿Dónde está el Departamento de Justicia por tu vida? ¿Qué es lo que está haciendo el Departamento de Justicia? No, las madres que protestan que se le enseñan el comunismo en las escuelas públicas, esas son terroristas domésticas, de acuerdo con el FBI. Los católicos que van a misa en latín, que aquí mismo en el Colegio Belén, al lado de mi casa, dan una misa en latín, todos los que van a esa misa son terroristas domésticos, dicho por el FBI. O sea, tenemos un FBI fuera de control, dominado por ¿quién? Hay que decir lo que está pasando en Washington, es triste decirlo, lo dice Trump igual que yo, ¿no? ¿Qué dice? Tenemos en Washington un gobierno totalitario que está destruyendo la Constitución, que nos está quitando la primera enmienda. Mira a Trump todo lo que le han hecho, ¿no? Un siglo iría preso, si pierde las elecciones va preso un siglo, Trump, ¿ok? Porque tiene miles de felonías que le están metiendo, y miles no cientos, por supuesto. Y entonces, nada. Eso está ocurriendo porque hay un gobierno totalitario, fascista, comunista, dirigido ¿por quién? Por Barack Hussein Obama. Este es el tercer periodo de Barack, porque Biden está cada día más demente. Yo no sé cómo va a debatir ahora, el jueves que viene, que va a ser un debate. Bueno, con los helados eso de Coca-Cola que él se come, tiene que ser con eso que lo van a llevar ahí. Bueno, Trump dijo, tú sabes que Trump lo dice todo, ¿no? Sí. Dijo el otro día, le van a inyectar la nalga para que entonces pueda funcionar. Primero que tiene que estar de pie 90 minutos. No sabemos si puede resistir 90 minutos de pie. No puede tener un papelito adelante tampoco. Lo que sí, los dos que
que son los moderadores CNN, han dicho que Trump es un Hitler, que Trump es Mussolini, que Trump es perverso, que Trump Entonces quiere esos son los moderadores. los moderadores. Y sabe una cosa interesante, una mujer que es moderadora, Dana se llama, el esposo de ella era uno de la CIA, oye esto, retirado de la CIA, que escribió que el laptop del Hell, que le dicen, de Hunter Biden, era desinformación rusa. O sea, el marido de la CIA mintió, cometió perjurio, le mintió a la nación. Pero No, nadie ese de eso está laptop preso. no, no, están ahí todos. Son 51, 50 y pico de gente retirada de la CIA que dijeron que el laptop era desinformación rusa. Y eso fue lo que ayudó mucho a Biden en el 2020, cuando Trump le decía, oiga, su hijo está cogiendo dinero de Kazajstán, está cogiendo dinero de Rusia, está cogiendo dinero de todos estos países, Rumanía, etcétera. No, 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 está equivocado. Ahí están los 50 y pico oficiales de la CIA que dijeron que esto que usted está diciendo es desinformación rusa. Toda esta gente firmaron eso y todos deben ir presos por haber mentido a la nación. Es lógico. Y el esposo de una de las moderadoras estaba en ese grupo. ¿Qué te parece? Así que fíjate Por cómo eso Trump va a es que a tener que mí, pagarse ahí con 3 personas. por eso es que a mí pues, me van a seguir tildando de lo que sea de pesimista y todo, pero cuando tú ves esa gente, 50 y pico de oficiales de poder, ¿verdad? Imagínate lo que están detrás de toda esa gente que sabe que si cae uno, esto se viene todo para abajo. No se van a dejar quitar el sartén por el mango, por tristeza, hay que decirlo, porque la gente sigue apostando que el 5 de noviembre está garantizado por el triunfalismo que tiene Trump, y es verdad que sí, que donde sea es el individuo que va a ganar, si la cuestión fuera en buena lid, pero es que la maldad está confabulada de una manera tal que las telarañas van a lograr zafar la situación. Ellos no se van a dejar quitar el sartén Bueno, por el mango. fíjate que en los mítines de Trump tiene un letrero atrás que dice Too big to rig. Too big to rig. ¿Qué mensaje están dando? Que tiene que ganar con tantos millones y millones de votos que es imposible hacerle trampa. Eso es lo que está diciendo él, porque él sabe que le van a robar millones de votos. Tiene que ser que gane tan abrumadoramente que sea ya imposible negarle la victoria a él. Y Dios quiera que sea correcto eso. Pero mira, el Washington Examiner es el que ha sacado en la revista que tú la estás mostrando Sí, en sí, sí, pantalla. eso me llamó Esta mucho la revista tú la estás atención ese mostrando en póster. pantalla y Sí, ahí es donde ellos hablan, fíjate sí, que son mira, ahí está. dos marionetas con unos hilos. ¿Y quién diría quién es el que controla las marionetas? George Soros, que le está dando a esta organización Within a Lifetime todo el dinero que le haga falta. El dinero viene de George Soros y el dinero del otro grupo, como te dije, viene de este matrimonio comunista que odia Israel, que odia Estados Unidos, que quiere destruir los dos países, de este hombre Singan con la esposa Yuri Evans, ¿no? Y Yuri Evans es tremenda comunista también y toda la vida lo ha sido, ¿no? Así que esos son los... y ahí están van a mostrar todas las fotos No, de no. este hombre en Cuba, como está Díaz-Canel hablándole a los grupos, donde van oye, esto, al Palacio de Revolución, ahí donde trabaja Díaz-Canel. Y ahí griten, estamos en contra del embargo. ¿Qué embargo hay en Cuba? No existe embargo. Cuba compra en efectivo comida y medicina a Estados Unidos y todo lo que quiere Cuba lo compra en Panamá, está más barato que aquí. No existe embargo. Pero la cosa, el bloqueo, no hay bloqueo, no hay nada. Pero esa es la propaganda, ¿no?, que hacen en Cuba de por qué las cosas están tan mal. Pero es que Cuba es un estado ya tan fallido, no hay nada de nada. La gente ya se está tirando a la calle porque ya, ¿qué tienen de perder? En todas las ciudades en Cuba no hay electricidad, no hay agua, la gente no puede tomar agua, mucho menos bañarse. Las cosas que están pasando en Cuba es un calvario para los infelices que viven en Cuba, que no han podido salir de ahí, ¿no? Y ahí está metido Rusia, China, pero no le dan dinero al pueblo de Cuba. Ellos están ahí con los intereses que ellos tienen. Han metido muchísimas armas en Cuba. Rusia ha reactivado la base que tenían en Jagua por 20 años, que había una base con submarinos nucleares apuntando a Estados Unidos 20 años. Quizá por eso nunca invadieron a Cuba, ¿no? Por el miedo a los misiles intercontinentales que tenía Cuba durante 20 años. Pues esa base está activa otra vez y han metido algo peor todavía. Han metido misiles en el fondo de las aguas cubanas. Misiles.
con cohetes nucleares a 90 millas de Estados Unidos. Así que ahora Cuba representa una amenaza directa a nuestra seguridad nacional. Y aquí se habla de eso. No, al contrario, Biden quiere ayudar a Cuba, a mejorar la economía de Cuba, que no hay que la mejore, porque eso nada funciona en Cuba. Pero es triste ver a este comunista dominicano y que lleva a tantos estudiantes a Cuba para, bueno, ya están indoctrinados, pero indoctrinarlos todavía más, ¿no? Claro. Y ahí en Cuba pues hacen estas manifestaciones. Y cuando regresan de Cuba, pues las continúan aquí igual, defendiendo al comunismo internacional y a China comunista, por supuesto, porque este Singan también trabaja con China comunista, ¿no? Es más, vive en Shanghái, como dije anteriormente, con esta mujer, que ella se casó, se han casado un poco tarde, porque ella tuvo otro marido que se murió, este va a tener otras mujeres, pero ahora se han casado los dos, ambos tienen 70 años de edad y llevan casados un tiempo ya. El Singan con esta mujer, Yuri Evans. Pero eso es lo que está ocurriendo. ¿Y dónde está el FBI? ¿Dónde está Homeland Security? Si Trump ganara la presidencia, se acabó todo eso. Y por supuesto, si gana la presidencia, va a pasar lo que pasó en el 2020, el 2016, cuando él gana. ¿Te acuerdas lo que pasó en el 2016? Hubieron motines en toda la nación comunista. Yo me acuerdo del 2016, en todas las ciudades los comunistas salieron a la calle a denunciar a Trump. Imagínate que si Trump ganara, lo que pasaría con todos estos grupos terroristas, ¿no? Pero ya Trump ha dicho que todo esto los deporta. El famoso dicho ese, palo porque bobo y palo porque no bobo. O sea, si ganamos salimos mal y si perdemos salimos mal. O sea, como quiera, palo porque bobo y palo porque no bobo. Porque la circunstancia del país, estos tipos la tienen amarrada de tal manera que hace rato que dijeron jaque mate. Lo que pasa es que quieren darle un matiz como de legalidad para ir a las elecciones. Yo no sé, de verdad, a lo mejor que yo estoy viendo las cosas o a lo mejor la Coca-Cola esta que me estoy tomando está dañada y me está haciendo daño al cerebro, pienso yo. Yo estoy tomando un café frío aquí también. Pero entonces viene el punto de verdad que tú te pones a ver, el amarre es tal por donde quiera, los agentes del FBI, los del Departamento de Estado que son unos tránsfugas, en la convulsión internacional que hay en este momento que es producida por aquí, por Estados Unidos. ¿Cuándo rayos, si tú lo dijiste, los hindúes están enemigos mortales de China, ¿verdad? Siempre han estado, y ahora se han tenido hasta que hablar, hasta a través de los rusos, pues, que han tenido ciertos acercamientos por la debacle que estos tipos han creado aquí. O sea, cuando ves todo eso, yo no sé, Frank, de verdad. Tenemos que rezarle a Dios todos los días. Amén, claro. Porque Trump llega al poder y restaure los Estados Unidos, que estamos en decadencia completa con esto que han gobernado para destruir la nación, porque no han gobernado para ayudarla. Mira, de los Santos, Manolo de los Santos, dio un discurso tan espantoso en Nueva York. Vamos a destruir a Israel, no va a quedar un israelita vivo, todos lo vamos a matar, que hasta los propios demócratas lo denunciaron. Hay un demócrata ahí liberal, con un nombre latino también, que lo denunció porque era tan violento el discurso que dio, tan horrible, que lo denunciaron. Pero estas cosas están ocurriendo y están ocurriendo cada vez en universidades en toda la nación. Ya no es Nueva York, ya Los Ángeles, Chicago, en todas partes tienen esta gente grupos afines, ¿no? Porque atrás de todo eso están los hermanos musulmanes, que llevan años en esta nación con 40 grupos infiltrando todas las universidades, infiltrando el gobierno. Yo tengo un libro de 600 páginas que se llama Obama, Hillary Clinton and Radical Islam, denunciando la infiltración musulmana en Estados Unidos, que lleva años andando. En todas las universidades existen para los estudiantes de Muslim Student Association. En todas las universidades de Estados Unidos. Fran, discúlpame, no me di ahí los escogen. No me di cuenta, estamos a punto de que se va a terminar el programa. Lamentablemente el tiempo es así, pero sí es importante que este programa sí tenemos que continuarlo mandatoriamente porque la información es vital. Yo me voy a despedir y el minuto que queda te lo dejo a ti. Amigos, muchísimas gracias
por acompañarnos hoy. Viernes, fin de semana candente. No se vaya simplemente a ver Netflix el fin de semana. Reflexione, busque, infórmese. Fran, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, la única cosa que podemos hacer, aparte de rezarle a Dios todos los días, es ir a votar masivamente por Donald Trump. Que no se quede nadie sin votar. A votar todo el mundo. Porque es la única forma que podemos salvar no solamente a los Estados Unidos, el mundo entero. Si este país se vuelve comunista, el mundo entero es comunista. Y hasta Goldman Sachs, que es un banco globalista, le estaba dando dinero a esta organización de Manolo de los Santos. Goldman Sachs, un banco globalista, dándole dinero también. Así que está el Estado Profundo, está el grupo de Davos, Suiza, el grupo de World Economic Forum, que nos quiere llevar a un gobierno mundial donde todos seremos esclavos. Hay que votar masivamente y rezarle a Dios todos los días. Muchísimas gracias a ti. Feliz fin de semana, lo mejor y que Dios reparta suerte. Amén. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly